El fin de la era europea y la descolonización. Para Europa, las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fueron muy graves. La guerra ratificó el declinar de Europa, precipitó la desaparición de los imperios coloniales y dejó una Europa dividida, una Europa occidental libre, con excepción de España y Portugal, y una Europa del Este comunista controlada por la Unión Soviética. Gran Bretaña y Francia, con su presencia permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU y ocasionalmente la Alemania Federal, aún tendrían algún peso en la vida internacional. La cultura europea aún gozaría en la posguerra de considerable prestigio e influencia, y Europa pondría en marcha a partir de 1950 una gran operación histórica, la construcción de una comunidad política y económica europea. Pero el eje del orden mundial no era ya después de 1945 un eje europeo. La guerra produjo la emergencia de Estados Unidos y de la Unión Soviética como nuevos grandes poderes, un mundo bipolar marcado casi de inmediato por el conflicto mundial por la hegemonía, la Guerra Fría, conflicto que se prolongó con etapas y fases hasta la caída del comunismo en 1989 y la desaparición de la Unión Soviética. Europa perdió sus imperios coloniales, que fueron hasta 1939 el fundamento de su poder en el ámbito internacional. La guerra dislocó definitivamente la relación entre los imperios y los territorios colonizados. La caída de Francia en junio de 1940 y la rendición británica en Singapur en febrero de 1942 fueron, desde la perspectiva de las colonias, los mayores golpes dados al prestigio de los imperios francés y británico. Tras la guerra, el viejo orden colonial no podía ser reconstruido. Era incompatible con la visión que del nuevo orden internacional tenían los Estados Unidos y la Unión Soviética, y también con el mismo clima moral de la posguerra. La descolonización es uno de los hechos más relevantes del mundo contemporáneo. En los 20 años inmediatos al fin de la Segunda Guerra Mundial, varias docenas de naciones, en su mayoría del hemisferio sur, acceden a su independencia política y 1.500 millones de personas, pertenecientes a civilizaciones que parecen haber despertado de un sueño milenario, modifican sus formas de vida para ingresar en la era de la técnica occidental. La emancipación supone también la confrontación de los nuevos valores consumistas occidentales con los de su cultura, la pérdida de identidad de las más atrasadas materialmente, lo que ha provocado junto a la imitación fenómenos vehementes de repulsión y rechazo de los valores espirituales occidentales. En los nuevos estados, a una demografía galopante que entre 1945 y 1975 en algunos países dobla y en otros triplica el llamado baby boom europeo, se une el afán de una mejor calidad de vida. Y es el nacionalismo, la gran fuerza generadora de estados en Europa durante el siglo XIX, la que ahora impulsa a estos nuevos estados de Asia y África, que comienzan a ser conscientes de su retraso material, pero también del valor de sus creencias, costumbres y lenguas propias. En Gran Bretaña, dirigentes políticos, administradores coloniales, mandos militares, medios de comunicación y la opinión pública habían llegado a la conclusión de que el mantenimiento del imperio resultaba material y económicamente imposible. La India y Pakistán proclamaron la independencia el 15 de agosto de 1947. Sri Lanka, el antiguo Ceilán, lo hizo en diciembre. Pronto seguirían muchos otros países. Birmania en 1948, Indonesia en 1949, Libia en 1951. Eritrea se federó a Etiopía, ex colonia italiana, en 1952. Acuciada por los problemas de enfrentamientos étnicos y religiosos, Gran Bretaña se retiró de Palestina y traspasó la administración del territorio a la ONU, que en 1947 acordó la partición de Palestina en dos estados, uno árabe y otro judío, decisión no aceptada por los árabes que llegó a la creación del Estado de Israel en 1948. La descolonización británica de África
fue en líneas generales una descolonización sin grandes traumas para la metrópoli, un proceso de cesión gradual del poder a las nuevas autoridades nacionales elegidas o que se impusieron por la fuerza antes de la independencia. Con todo, miles de personas murieron en la rebelión de los Kikuyu en Kenia entre 1952 y 1957 y la minoría blanca de Rodesia, actual Zimbabue, y de la Unión Africana proclamaron unilateralmente la independencia antes que aceptar un gobierno de mayoría negra. Francia vivió, sin embargo, en el mantenimiento del imperio, que trató de redefinir como una Unión Francesa de departamentos y territorios ultramarinos asociados y democráticos. Vio en ello la clave para el restablecimiento de su papel internacional. La fórmula solo funcionó en algunos territorios africanos y antillanos. En Indochina, Francia se implicó en una guerra larga, costosa e impopular que le obligó a enviar 375.000 soldados y donde sufrió 77.000 bajas y terminó con un formidable desastre militar, la rendición de la guarnición francesa tras la batalla de Dien Bien Phu en mayo de 1954, después de varias semanas de duros combates con el ejército insurreccional de Vietnam, y con la retirada, por tanto, de Francia de todo el sudeste asiático. En Marruecos, Francia tuvo crecientes dificultades, con disturbios, huelgas, sabotajes, manifestaciones desde 1953 por las aspiraciones nacionales de la dinastía religiosa reinante en la región, la dinastía alauita, encabezada por Mohamed V. En 1956, Francia reconoció la independencia del Reino de Marruecos. En Argelia, como en Indochina, Francia volvió a empeñarse en una guerra costosísima y brutal, que desgarró a Francia, porque el Frente de Liberación Argelino, el FLN, la principal fuerza de oposición al poder colonial, hizo del terrorismo y la acción directa la estrategia para la independencia y la revolución. Francia respondió con la ocupación militar, con un ejército de 400.000 hombres y con una represión con ejecuciones selectivas y acciones militares durísimas contra las zonas y refugios de la insurrección. La Cuarta República Francesa no pudo sobrevivir ante el temor a un golpe militar del ejército colonial, apoyados por los colonos franceses en Argelia, partidarios de una Argelia francesa. El Parlamento llamó al poder al general de Gaulle en mayo de 1958, que unos meses tras cambiar la Constitución y todo el sistema político del país, proclamó la Quinta República, un régimen presidencialista fuerte que en 1962 le permitió negociar con el Frente Nacional de Liberación la independencia de Argelia. Bélgica y Holanda, países de reducida capacidad militar, liquidaron sus mandatos en cuanto a la situación de Bélgica en el Congo, Ruanda, Burundi y para Holanda en Indonesia comenzó a deteriorarse. Bélgica, sin embargo, no supo conducir el proceso de descolonización del Congo. En realidad, un estado artificial creado durante el reparto colonial que, como en otros tantos casos de África, no respondía a ningún criterio nacional, étnico o cultural. En el momento de su independencia en 1960, el país se encontraba al borde del caos, con la secesión de la provincia de Katanga, que había sido inspirada por Bélgica y los Estados Unidos, debido a los ricos intereses mineros en la región, donde operaba además una guerrilla muy activa. La descolonización desembocó en un golpe de Estado con el asesinato de Patrice Lumumba, el líder del movimiento de independencia y primer ministro libremente elegido de la República Libre del Congo, y la instauración de una dictadura militar en 1965 a cargo del coronel Mobutu, promovida, como digo, por Bélgica y Estados Unidos. España tuvo que dar la independencia a Marruecos en 1956, arrastrada por la decisión francesa, pero retuvo Ifni y el Sahara, creando nuevos problemas con el Reino de Marruecos. Y Guinea Ecuatorial, que pactó su independencia con España en 1968 y desembocó en la brutal dictadura de las familias macías en Guema.
y ya en la década de los 60 la negativa de Portugal a conceder la independencia a Angola, Mozambique y Cabo Verde, Santo Tomé, Príncipe y Guinea-Bissau, a las que pretendió declarar provincia de ultramar, provocó, tras la aparición de importantes movimientos armados de liberación nacional, el estallido de guerras coloniales de amplias dimensiones que se prolongarían hasta 1974. La mayoría de los pueblos descolonizados se tuvo que enfrentar a graves problemas derivados de su falta de infraestructuras, al analfabetismo y a la carencia de industria. Las metrópolis mantuvieron a sus colonias en una situación de atraso, sin duda para aprovechar mejor sus riquezas, en concreto para extraer las materias primas. El drama del subdesarrollo afectaba en 1958 a las 2/3 partes de la población mundial. La conferencia de Bandung en Indonesia en 1955 reunió a la mayoría de los países asiáticos y africanos, los llamados del tercer mundo, más China y Japón. La conferencia abordó la cooperación económica y cultural entre los estados en desarrollo, los derechos del hombre y la autodeterminación según la Declaración Fundacional de la Organización de Naciones Unidas, y abordó los problemas de los pueblos dependientes, la promoción de la paz y la cooperación mundial con los principios de coexistencia pacífica, así como una condena de la llamada discriminación racial. Bandung supuso, en palabras del político senegalés Senghor, un poeta, la toma de conciencia de la dignidad de los pueblos de color. Fue la primera de una serie de conferencias internacionales del llamado Tercer Mundo, aunque la cooperación y la solidaridad han quedado muy limitadas por las tensiones políticas y las diferencias ideológicas entre los regímenes.